Saludos a todos, mi nombre es Cristian Javier Gómez Jiménez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja y actualmente me encuentro cursando el octavo ciclo de Ingeniería Agronómica. En el presente video, permítanme exponerles el artículo que lleva por título QTL Associated with Gummy Stem Blight Resistance in Watermelon. El mismo que en su traducción dice QTL asociado con la resistencia al tizón del tallo gomoso en la sandía. Artículo que fue tomado de la revista Theoretical and Applied Genetics, que hasta el día de hoy cataloga como una Q1. Introducción. El tizón del tallo gomoso GCB es una enfermedad fúngica devastadora que afecta el cultivo de hortalizas cucurbitáceas en todo el mundo. Se ha informado que infecta al menos 12 géneros y 23 especies de cucurbitáceas. En nuestro entorno, aquí en el país de Ecuador, tenemos 4 cultivares de importancia a las que afecta significativamente esta enfermedad. Tenemos sandía, Citrullus lanatus, pepino cucumisativus, melón cucumis melus y calabaza cucurbita pepo. La aparición de GCB se ve intensificada por ambientes cálidos y húmedos que favorecen la germinación de las esporas y el desarrollo de esta enfermedad. Aquí tenemos la afectación de esta enfermedad en una hoja de sandía. Anteriormente se pensaba que la GCB era causada por un solo patógeno, Lidimela breviniae, o también conocida como Staphylococcus cucurbitacearum. Aquí podemos ver microscópicamente a Staphylococcus cucurbitacearum. Pero desde entonces se ha establecido que la enfermedad es causada por 3 especies de Staphylococcus. Por un lado tenemos a Staphylococcus cucurbitacearum, Staphylococcus caricae y Staphylococcus citrulica. Aunque morfológicamente esas 3 especies son similares, se las puede distinguir utilizando marcadores microsatélites en la reacción en cadena de polimerasa. El manejo actual de GCB en sandía incluye prácticas culturales y aplicación de fungicidas. Debido a la efectividad limitada de las prácticas culturales por sí misma, los fungicidas siguen siendo críticos para el manejo exitoso de GCB. Sin embargo, los informes recientes de resistencia diferencial a fungicidas entre las 3 especies causantes de Staphylococcus presentan un desafío significativo para los productores, ya que la enfermedad no es de fácil reconocimiento a simple vista por sus síntomas. Además, la aplicación de fungicidas aumenta significativamente lo que son los costos de producción y su uso repetido puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, particularmente si los residuos persisten en el suelo, como vemos en la imagen. Entonces, la mejor alternativa sería utilizar cultivares resistentes a GCB, pero actualmente no se han desarrollado cultivares comerciales de sandía con resistencia genética al tizón de tallo gomoso. Debido a la estrecha base genética de la sandía cultivada después de la domesticación, tenemos a Citrullus amarus, el cual es un pariente silvestre de Citrullus lanatus. Ha sido una fuente importante de alelos de resistencia a enfermedades en el mejoramiento de la sandía. Se han descrito fuentes de germoplasma de Citrullus con varios niveles de resistencia del huésped contra GCB. Tenemos que la resistencia a GCB en Citrullus amarus se describió ya en 1962 en la variedad PI 189225 y más tarde en PI 271778. Se intentó introducir la resistencia de estas dos fuentes en cultivares comerciales, lo que condujo a la liberación de AO Producer, AO Jubilant, AO Golden Producer y AO Westwood Scarlet. Pero, sin embargo, estos cultivares no demostraron ser resistentes en campos de producción comercial. Más tarde, Guzmini descubrieron nuevas fuentes de resistencia que incluían accesiones de Citrullus amarus y Citrullus lanatus.
e incluyó también todas estas especies que tenemos acá, pero particularmente PI 48, 22, 76, se encontró que es resistente a varios aislados de las tres especies de Staganosporopsis. Los estudios iniciales de resistencia en GCB en PI 1892-25 informaron que la resistencia estaba medida por un solo gen. Sin embargo, estudios posteriores sobre PI 1892-25, PI 48-2283 y PI 52-62-33 encontraron que muchos genes con efectos menores son probablemente los responsables de esto. Recientemente se han descrito un locus de rasgos cuantitativos, QTL, subyacente a la resistencia de GCB en la variedad PI 1892-25 en el cromosoma 8 de la sandía. Este QTL explica el 32% de la variación fenotípica de la población. La identificación de los locis vinculados a la resistencia de GCB facilitará el desarrollo de marcadores moleculares que aumentarán la eficacia de la introgresión de los loci de resistencia en los cultivares comerciales de sandía. Tenemos que en Ecuador, según datos del tercer censo agropecuario que fue hecho en el 2009, se han sembrado 1.905 hectáreas de sandía, perteneciendo al 40% a la provincia de Manabí, 25% a la provincia de Santa Elena y el 20% a la provincia del Guayas. Y el restante 15% alrededor de todo el litoral. Entonces, el objetivo del presente estudio fue identificar los QTLs asociados con la resistencia GCB en poblaciones de citrulos interespecífica F23 derivada de un cruce de Crimson Sweet y PI 48-2276 y desarrollar altos marcadores de rendimiento vinculados a los QTL para permitir la selección asistida por marcadores para el rasgo. Materiales y métodos. Material vegetal. En cuanto al material vegetal, la variedad, el PI 48-2276 de Citrullus amarus, resistente a GCB, se cruzó con la variedad Crimson Sweet en el invernadero para generar un F1 interespecífico. A esta se autopolinizó una sola planta F1 para producir una población F2. Las plantas F2 individuales se autopolinizaron para producir 178 líneas F23 y el material foliar de los padres, F1, y cada planta F2 se los recolectó y se los almacenó a menos 80 grados centígrados antes de la extracción del ADN. Preparación del inóculo. En cuanto a la preparación del inóculo, un aislado altamente agresivo de Staganosporopsis citrulli se cultivó en agar papa dextrosa, PDA, durante 2 semanas. A continuación, también se subcultivaron tapones de agar aproximadamente de 1 centímetro en PDA reciente y se dejaron crecer durante 2 semanas más. El día de la inoculación, los cultivos de PDA se inundaron de 10 mililitros de Twin 20 al 0,1% y se rasparon suavemente con un portaobjetos de microscopio para liberar las esporas. Tenemos que el inóculo se filtró a través de 2 capas de estopilla estéril. Aquí tenemos las capas de estopilla estéril y se determinó la concentración de esporas usando un hemacitómetro, como el que tenemos acá. Para el fenotipado, las semillas de las líneas F23, F1 y las líneas parentales se cultivaron en el invernadero en bandejas de plántulas de 48 celdas con luces LED hasta la etapa de 3 a 4 hojas, que fue aproximadamente a la tercera semana, y las plántulas se inocularon mediante pulverización con 5 por 10 a la quinta esporas por mililitro de inóculo de Staganosporopsis citrulli, recién preparado hasta que éstas se escurrieron. También se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 3 réplicas.
con cuatro plantas por genotipo en cada réplica, dando un total de 12 plantas F3 por genotipo en cada experimento. Las plántulas se colocaron en una cámara de humedad en el invernadero durante 3 días con un promedio de 23,5 grados centígrados y una humedad relativa del 96%. Y luego se colocaron en un banco de invernadero y se regaron por encima según fuera necesario. Tenemos que también los síntomas de la enfermedad se puntuaron 5 días después de la inoculación a nivel de toda la planta para el porcentaje de afectación. Aquí tenemos 5 niveles de afectación. El 0, que es sin síntomas, 1, que va de 1 a 20% de afectación, el 2, que va de 21 a 40%, el 3, que va de 41 a 60, 4 de 61 a 80% y 5 superior a 80%. Aquí las plántulas con calificación de enfermedad de 1, 2 y 3 presentaban solo lesiones en las hojas. En cambio, las plantas calificadas con 4 y 5 presentaban afectaciones o lesiones tanto en las hojas como en el tallo. Se realizaron 12 experimentos independientes del 16 de diciembre del 2019 al 13 de enero del 2020 y del 24 de enero del 2020 al 24 de febrero del mismo año. En cuanto a los análisis de datos fenotípicos, aquí se utilizó un análisis de varianza, también conocido como ANOVA, el cual se lo realizó utilizando una aplicación GMP Pro en su versión 14.1 para los experimentos separados con el efecto genotipo y la replicación, considerados aleatorios. Además, un ANOVA de los experimentos combinados consideró los efectos aleatorios para el genotipo, la replicación, el experimento y la interacción entre el genotipo y el experimento. Los bloops para cada genotipo ajustados por la gran media se utilizaron para el mapeo de QTL. Las distribuciones de la gravedad de la enfermedad dentro de cada experimento y en los datos combinados se probaron para detectar desviaciones de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilks. Y las distancias entre marcadores se calcularon utilizando la función de mapeo Cosambi. En cuanto al genotipado, análisis NP y construcción de mapas, tenemos que para el genotipado por secuenciación de GCB, las muestras de 178 individuos F2, 4 PI 48, 22, 76, 4 Crimson-Sweet y 4 individuos F1, estos se liofilizaron en 2 placas de 96 pocillos y se enviaron a la Universidad Estatal de Michigan para extracción y cuantificación de ADN. También se utilizó un total de 1.525 SNP, los cuales son polimorfismos del nucleótido único, para la construcción del mapa genético utilizando el método de mapeo de regresión de Join-Map. Tenemos que las distancias entre otros marcadores se calcularon utilizando igual el mapeo de Cosambi. En el mapeo QTL, identificación de genes, candidatos y desarrollo de marcadores. Tenemos que la detección de QTL para el experimento 1, el experimento 2 y los datos combinados se realizaron mediante mapeo de intervalo compuesto. Sí, los valores del umbral para todos los rasgos se calcularon mediante pruebas de permutación. El análisis SIM se realizó con un tamaño de ventana de 10 centimorgans, utilizando el modelo estándar con una velocidad de caminata de 1 centimorgan y 5 cofactores marcadores determinados por regresión hacia adelante y hacia atrás. Tenemos que también los genomas de sandía de Charleston-Gray se utilizaron para identificar genes candidatos dentro del intervalo 2 LOD de QTL significativos. Las regiones sintéticas asociadas con la resistencia a GCB en otras cucurbitáceas se examinaron utilizando el visor Synthenite
de la base de datos de genómica de cucurbitáceas. Tenemos que los datos de secuenciación del genoma de PI 482276 se alinearon con el genoma de Charleston Gray para identificar polimorfismos en la región candidata. En cuanto a la tabla 1, que lleva por título Secuenciación de cebadoras de ensayo CASP de SNP asociados con resistencia GCB. El SNP es de interés que se identificó aquí en la región del gen candidato, alineando las lecturas de resecuenciación del genoma PI 482276 con el genoma de referencia de Charleston Gray. También se desarrolló en ensayos CASP y el polimorfismo se confirmó en los padres y en la población. Tenemos los resultados. En cuanto a los datos fenotípicos, tenemos la figura 1, que lleva por título Distribución de frecuencias para las puntuaciones de gravedad de la enfermedad a los 7 días de la inoculación con Staphylococcus citrulli para el experimento 1A, el experimento 2B y los datos combinados C. En la sandía Crimson Sweet por la variedad PI 482276 F23 de una población N total de 178. Aquí vemos que las tres distribuciones se desviaron ligeramente de una distribución normal según la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. En cuanto a la tabla 2, es una tabla de ANOVA para componentes de varianza y heredabilidad en sentido amplio de la resistencia al tizón del tallo gomoso en la población de sandías Crimson Sweet por PI 482276 F23 después de la inoculación de Staphylococcus citrulli. Aquí el ANOVA mostró lo que son efectos significativos para el genotipo en experimentos individuales y conjuntos, pero no se detectaron efectos significativos para el término de replicación, experimento o interacción del genotipo experimento. En el análisis conjunto, la variación calculada entre los experimentos representó el 0.7% de la variación total en la resistencia a GCB, mientras que la replicación y la interacción del genotipo por experimento contribuyó a 4.2 y 5.3, respectivamente. También se observó una correlación positiva significativa entre los dos experimentos y la heredabilidad estimada en sentido amplio de la resistencia GCB, que fue del 72.6%. En cuanto a GCB, el análisis de SNP y construcción de mapas, se obtuvieron un total de 36.795 polimorfismos del nucleótido único a partir del análisis de GBC y se encontró que 10.112 eran polimórficos entre Crimson Sweet y PI 482276. Después de filtrar, se creó un mapa génico que contiene 1.500 marcadores SNP, con un promedio de 1.2 centimorgas. También tenemos que 2 regiones del cromosoma 8 y 1 del cromosoma 5 tenían grandes espacios entre los marcadores. 25.58 centimorgans y 21.71 centimorgans para el cromosoma 8 y 18.77 centimorgans para el cromosoma 5. En cuanto a la identificación del QTL, tenemos la tabla 3 y la figura 2. La tabla 3 lleva por título Glossy de rasgos cuantitativos, QTL, asociado con la resistencia hasta Staphylococcus citrulli, y el intervalo de soporte to-load correspondiente para los datos separados y combinados para la gravedad de la enfermedad, observados 7 días después de la inoculación de 2 pantallas de la población de sandías Crimson Sweet por PI 482276 F23. Aquí los QTL se vieron identificados en los cromosomas 3, 5 y 7.
Eh, en el experimento 1, los QTLs se identificaron en el cromosoma, en cromosoma 5 y en el cromosoma 7, con puntuaciones máximas de LOD de 4.4 y de 6.5 respectivamente. En el experimento 2, los QTL se identificaron en el cromosoma 3 y en el cromosoma 7, con puntuaciones máximas de LOD de 5.6 y de 5.1. Para el análisis combinado se identificaron QTLs con puntuaciones LOD de 5.9 y 8.6 en los cromosomas 5 y 7, lo que explica el 10.2 y el 21.1% de la varianza fenotípica respectivamente. También la identificación de genes candidatos, en total el número total de genes es el intervalo de confianza de 2 LOD para cada QTL. Por ejemplo, fue el CIGSB 3.1 con 65, el CIGSB 5.1 con 712 y el CIGSB 7.1 con 574. Tenemos la figura 3, que tiene por título análisis sintético de la región de resistencia GCB en Cucumis melo, con la región QTL en el cromosoma 7 de Citrulus lanatus. El naranja y el azul representan el cromosoma 4 y 7 de Cucumis melo y Citrulus lanatus respectivamente. El gen del melón resistente a enfermedades Melo 3 C012987 es un ortólogo del gen de la sandía, el cual es CICG07G013-230. Aquí el análisis sinténico reveló sintenia conservada entre CIGCB7 y un locus en el cromosoma 4 de Cucumis-Melo asociado a la resistencia del tizón del tallo gomoso. Se informaron 8 genes candidatos en una región QTL de 0.667, centimorgans del cromosoma 4 y Melo 03C0129887, que mostró expresión diferencial y polimorfismo de secuencia entre las líneas de melón, resistente y susceptible. Se determinó como el gen candidato es el más probable asociado a GCB resistencia. Y como ya lo dije, el gen CICG07G01323 es un ortólogo en la sandía del Melo 3 C012987. Tenemos también que además el ensayo CASP confirmó la presencia de lo que son del polimorfismo 598 entre Kinesiomys wheat y la variedad PI 482276. También se identificaron 13 SNP en la secuencia codificante de 6CG05G01954-0 entre la variedad 482276 y Charleston Gray, pero todos eran sinónimos. Entre los 65 genes de CIGCB3.1, uno de los genes es un LRR-RLK. En cuanto a la figura 4, tenemos que de título alineación del gen CICG07G0132330 entre el genoma de referencia de Charleston Gray y los SNP de PI 482276 y sus posiciones en el G. A y sus posiciones en el G. B, el dominio de UF761 con sustitución no sinónima de CAT que cambia el aminoácido de arginina a triptófano. Aquí las cuatro mutaciones puntuales en las posiciones de pares de base 335, la cual es de CAA, 500 de TG, 532 va de GAC y 598 de CAT. Estos no eran sinónimos y las sustituciones de bases causan un cambio de aminoácidos de alanina a ácido glutámico, valanina a glicina
de alanina a prolina y de arginina a triptófano. En cuanto aquí a la figura 5, es el rendimiento del marcador. Tenemos que el rendimiento de los ensayos CASP en la población de mapeo Crimson-Sweet por la variedad PI 482276 F23. Los puntos nos indican medias y niveles no conectados por la misma letra, no son significativamente diferentes, donde S representa el alelo susceptible, H representa el heterocigoto y R representa el alelo resistente. S susceptible, H heterocigoto y R alelo resistente. Aquí, para todos los ensayos, la gravedad de la enfermedad fue significativamente menor para los individuos homocigotos, para el alelo resistente, y que para los individuos homocigotos para el alelo susceptible. El marcador más cercano al pico de QTL para CIG GSB7.1 fue el SO7-3054-4246 y el ensayo asociado CIGSB7.1-1 mostró una diferencia significativa en la severidad de la enfermedad entre la progenie homocigota para el PI 482276. Acá CIGCB7.1-2 en el ensayo CASP fue polimórfico entre los dos padres y este SNP se asignó 105.08 centimorgans entre SO7-2611-791 y SO7-3054-4246. Y así tenemos las conclusiones. Tenemos dos grandes conclusiones aquí. La primera nos dice, todos los dosis significativos detectados en este estudio albergan genes candidatos potenciales, incluidos los que codifican NBSLRR, dominios LRR, RLK, una proteína AVR9, SF-9, una proteína EDR2 y una proteína de resistencia a enfermedades no significativa de la raza, todos asociados con la defensa de las plantas contra patógenos. Los 4 SNP encontrados en el gen CICG07, G01323.0 en CIGCB7.1 llevaron a un cambio de aminoácidos en el ensayo CIGCB7.1-2 CASP para la SNP citosina-timina en el dominio de UF761, que está asociado con la resistencia a enfermedades, fue polimórfico entre Crimson-Sweet y PI 482276, lo que confirma lo observado en las alineaciones del genoma. Este SNP mostró una asociación significativa con la resistencia a GSB en la población cartográfica. Por lo tanto, proponemos CICG07G01323.0 como gen candidato para la resistencia a GSB en sandía. Ahora, lo que podemos hacer como país y como Latinoamérica, ya que se requirió investigación adicional o se requerirá investigación adicional para mapear con precisión la región y excluir otros genes candidatos potenciales, también debe secuenciarse en las líneas paralelas para confirmar la información de secuencia de los datos extraídos. La investigación futura incluirá estudios de expresión genética que comparen PI 48, 2276 y líneas de sandía susceptibles para confirmar su papel en la resistencia a GSB. La utilidad de los ensayos CAS descritos en este estudio debe de validarse en otros antecedentes genéticos para confirmar su utilidad en la selección asistida por marcadores para la resistencia de GSB en el mejoramiento de la sandía. También tenemos que uno de los principales convenientes fue en la búsqueda de la selección de cultivares resistentes a GSB ha sido el proceso de fenotipado laborioso y las inconsistencias observadas con los resultados del fenotipo. La aplicación de herramientas moleculares
como la selección asistida por marcadores, mejoraría en una gran medida el desarrollo de cultivares resistentes a GCB, al minimizar los pasos de proceso de mejoramiento que requieren mucho tiempo y trabajo. Al nosotros tomar estas consideraciones últimas que acabé de mencionar, podemos realizar investigaciones aplicando estas herramientas de mejoramiento molecular y poder mejorar en gran medida este desarrollo de cultivares resistentes a GCB al minimizar estos pasos. Y pudiendo así desarrollar ensayos CASP de alto rendimiento para que permitan incorporación más eficiente a la resistencia de que se ve en cultivares de sandía de élite. Eso ha sido en todo en cuanto a la exposición de ese artículo. Gracias por su atención.